Capítulo 3. El despertar de la conciencia. Conciencia y subconsciencia. Después de la destrucción de la Atlántida, la conciencia humana se dividió en dos, la primera fue llamada conciencia y la segunda recibió el nombre de subconsciencia. La inconsciencia, resultó de nuestras formas meramente equivocadas de vivir. La subconsciencia debería ser conciencia, pero desgraciadamente vivimos tan equivocados que de nuestras dos partes, duerme en forma profunda una de ellas, la subconsciencia. El subconsciente trabaja especialmente durante las horas de sueño físico. Si dicho subconsciente despertara y se tornara todo conciencia, entonces es claro que viviríamos durante las horas del sueño totalmente despiertos en las dimensiones superiores y en el mundo tridimensional. Seríamos conscientes del conocimiento trascendental de las dimensiones superiores del espacio. La llamada infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc., son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un clarividente, un supraconsciente. La supraconsciencia es el atributo del íntimo del espíritu. La facultad de la supraconsciencia es la intuición. Se hace necesario obligar a la supraconsciencia a trabajar para que la intuición se haga poderosa. Recordemos que órgano que no se usa, se atrofia. Las personas que no trabajan con la supraconsciencia tienen la intuición atrofiada. La polividencia es clarividencia intuitiva. Es la omnisciencia divina. Este ojo se halla en la glándula pineal. Allí reside el loto de 1000 pétalos. Allí reside la supraconsciencia. La glándula pineal se halla situada en la parte superior del cerebro. Quien quiera desarrollar la supraconsciencia deberá practicar la meditación interna. Concentraos en la Divina Madre que reside en las profundidades de nuestro ser, meditad en ella. Adormeceos rogándole que ponga en actividad nuestra supraconsciencia. Meditad diariamente. La meditación es el pan diario del sabio. Con la meditación desarrollamos la supraconsciencia. ¿Qué es la conciencia? En el tema de hoy trataremos de llegar a la comprensión de que el ser humano actual no tiene dentro un alma como se nos ha dicho, sino que tiene una chispa de alma que se llama esencia y que traducido en hecho se llama conciencia. A continuación vamos a definir qué es conciencia para que se logre establecer una diferencia. Conciencia. Aquello que llamamos conciencia ordinaria de vigilia duerme profundamente. La conciencia ordinaria de vigilia se relaciona con los 5 sentidos y el cerebro. La gente cree que sí tiene conciencia despierta y eso es falso, la gente vive en el sueño más profundo. Por lo tanto, conciencia es sabiduría, fundamento de lo que en verdad es. ¿Por qué duerme? Nosotros hemos sido dotados de una esencia, pero debido a la mecanicidad en que hemos caído y, a medida que ha nacido en nosotros la legión o el yo pluralizado, cada yo ha agarrado una parte de la conciencia, la ha atrapado en su interior y esto ha hecho que nosotros tengamos la conciencia dormida y no podamos ser dueños de nosotros mismos, porque el yo psicológico maneja la mente y las emociones y se encuentra ubicado en nuestro país psicológico. La conciencia, mientras esté embotellada por el ego, no puede despertar. Así que nos podemos atrever a decir, sin temor a equivocarnos, que la humanidad actual tiene la conciencia dormida, maneja una muy baja proporción de conciencia. Se ha confundido el intelecto con la conciencia. Una persona puede llegar a ser muy intelectual, pero esto no lo garantiza que su conciencia esté despierta. Se sabe relacionar muy bien con el mundo en que anda, pero está muy mal relacionada con el mundo en que vive, o sea, su cuerpo físico, su mente, su psiquis. Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. La gente trabaja soñando. La gente anda por la calle soñando. La gente vive y muere soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. El protagonista de esta terrible realidad es el obstinado ego. El humano con respecto a su estado interior es una multiplicidad psicológica, una suma de yoes. Los ilustrados ignorantes de esta época tenebrosa, le rinden culto al yo el cual tiene embotellada nuestra conciencia. Lo ponen en los altares, lo llaman alter ego, yo superior, no quieren darse cuenta que ambos son dos secciones del mismo ego, ambos duermen nuestra conciencia. Causas del sueño de la conciencia. La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. La gente está fascinada por todas las cosas de la vida. La gente se olvida de sí mismo porque está fascinada. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres.
La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado por sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos de ver a la gente arrojarse sobre las avenidas y las calles, sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes. Andan dormidos. Parecen sonámbulos. Andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verle los sueños. La gente sueña en todo aquello que la fascina. Si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismo, la autoconsideración interior sería más que imposible. Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con sultano, con la mujer, con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total, es un santo y todos los demás unos malvados, unos bribones. Debemos no identificarnos jamás con las cosas porque así es como cae uno en la fascinación y en el sueño de la conciencia. La observación de las cosas sin identificación nos permitirá conocer los procesos de la codicia, del apego, la ambición, etc. La observación sobre los lugares nos permitirá conocer hasta dónde llegan nuestros apegos y fascinaciones en relación con los lugares diversos. Identificación, fascinación. Identificación. Las personas que llevan una vida horizontal se identifican con los procesos mecánicos de la vida. Con todos los problemas de la vida diaria, ya sean estos de tipo económico, político, social, religioso, del hogar, de la calle, del trabajo, etc. También se identifican con las emociones negativas de celos, desesperación, euforía, tristeza, melancolía, envidia, etc. Fascinación. Las personas cuya vida se desenvuelve en la línea horizontal se fascina con su propia vida, con el mundo, con el medio ambiente, con las posibilidades de llegar a ser o tener, etc. Fascinación es soñar despierto en un futuro incierto. Es suponer que la vida nuestra y la de aquellas personas con quienes nos relacionamos se desenvolviera en tal o cual forma de acuerdo a nuestros intereses. Fascinación es pensar que el futuro nos depara viajes, posiciones políticas, sociales, etc., etc. Tanto la fascinación como la identificación nos hipnotiza la conciencia y por tal razón somos víctimas de las circunstancias de los acontecimientos y por ende del dolor, del sufrimiento, etc. La revolución integral. Con pena profunda hemos podido vivenciar que el fracaso esotérico se debe en verdad a la conciencia dormida. Muchos devotos gnósticos sinceros y amantes de la verdad fracasan realmente debido a ese lamentable estado de la conciencia dormida. En los antiguos tiempos solo se enseñaba el gran arcano, el Maituna, la sexo yoga, a los neófitos que despertaban conciencia. Sabían muy bien los hierofantes, que los discípulos dormidos, tarde o temprano abandonaban el trabajo en la novena esfera. Y lo peor del caso, esos fracasados se autoengañan pensando de sí mismos lo mejor. Casi siempre caen como rameras en brazos de una nueva escuelita que le brinde una especie de consuelo y después pronunciarán: yo no sigo con las enseñanzas gnósticas, estas exigen una pareja y esto es cosa de uno mismo, la liberación, el trabajo, es cosa que hay que buscarlo solo. Naturalmente todas estas palabras del autoconsuelo y autoconsideración solo tienen por objeto la propia autojustificación. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta, evidenciarían su error, comprenderían que ellos no se hicieron solos, que tuvieron un padre y una madre, que hubo un coito que les dio la vida. El trabajo es muy hondo, mis estimables hermanos, espantosamente serio, demasiado profundo. Solo así es posible extirpar, erradicar de nuestra psiquis muchos elementos indeseables, infrahumanos, tenebrosos dentro de los cuales se encuentra aprisionada la esencia. Conforme la conciencia vaya despertando las posibilidades de experimentación directa, el trabajo se va haciendo cada vez más lúcido y continuo. Normalmente la gente posee tan solo un 3% de conciencia despierta, y un 97% de conciencia dormida. Incuestionablemente cuando se llega a poseer un 4 o 5% de conciencia despierta, empiezan los primeros destellos de experiencia directa. Distíngase entre destellos y plenitud total, que son diferentes. Alguien que posee, por ejemplo, un 10% de conciencia despierta, por ende, tendrá un porcentaje mayor de lucidez a los de aquellos que poseen un 4 o 5%.
En todo caso, a medida que la esencia se va liberando conforme el ego comienza a disolverse, la capacidad para la investigación directa irá también aumentando en forma progresiva y ordenada. Es urgente saber que el yo es un conjunto de energías psíquicas que se reproducen en los bajos fondos animales del hombre. Estos yoes luchan entre sí. Debo leer un periódico, dice el yo intelectual. Iré a dar un paseo en bicicleta, contradice el yo motriz. Tengo hambre, declara el yo de la digestión. Tengo frío, dice el yo del metabolismo. No me lo impedirán, exclama el yo pasional en defensa suya. Solo muriendo el yo, podemos establecer un centro permanente de conciencia dentro de nuestra propia esencia interior. Dicho centro es eso que se llama alma. Solo un hombre con alma puede tener verdadera continuidad de propósitos. Solo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones y hay verdadera paz interior. Cuando el yo comienza a morir, la materia prima comienza a ser acumulada. Cuando la materia prima comienza a acumularse, se inicia el establecimiento de un centro permanente de conciencia. Cuando el yo ha muerto, el centro de conciencia permanente ha quedado totalmente establecido. El capital de materia psíquica se acumula cuando el ego muere, ya que el gastador de energía es eliminado. Así se establece el centro permanente de conciencia. Dicho centro maravilloso es el alma. La muerte mística es una tarea ardua y difícil de la revolución integral. La convivencia con el prójimo, el trato con la gente, es el espejo donde nos podremos ver de cuerpo entero. En el trato con la gente, nuestros defectos escondidos saltan fuera, afloran, y si estamos vigilantes, entonces los vemos. Es urgente morir de instante en instante. Con la muerte del yo nace el alma. Necesitamos la muerte del yo pluralizado en forma total para que se exprese en plenitud la conciencia, y esto es revolución integral. Práctica observador y observado. No se trata meramente de estar auto-observando los pasos que damos ni las formas del cuerpo, etc. La vigilancia sobre sí mismo implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros procesos psicológicos e íntimos, emociones, pasiones, palabras, pensamientos, etc., etc. Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir: este deseo es un yo animal que debo eliminar. Este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Clave de Sol: sujeto, objeto, lugar. El ejercicio de la división de la atención en tres partes tal como se ha explicado nos permitirá evidenciar hasta la saciedad el grado de conciencia adquirido. Este triple juego de la atención es un ejercicio completo para autodescubrirnos y despertar conciencia. Es impostergable dividir siempre la atención en tres partes. 1. Sujeto. 2. Objeto. 3. Lugar. Estar alertas en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etc. Autovigilarnos en cada momento. 1S. Sujeto: preguntarse quién soy. 2O. Objeto: ¿qué estamos haciendo? 3L. Lugar: ¿dónde estamos? Observando el lugar donde nos encontramos. Todo lo que nos rodea hasta los más ínfimos detalles de la escena. Recuerdo de sí. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo, no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico auto-observa su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo mientras se auto-observa, esto es fundamental para el despertar de la conciencia. Auto-observar, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería, las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren a sí mismas, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causorum de toda la ignorancia humana. Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente, esto que aquí estamos diciendo es muy importante, no se puede comprender si se lee mecánicamente.
Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propia mecanicidad, mientras no se auto-observa. Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etcétera, etcétera, sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil y sin embargo básico, fundamental, para lograr el despertar de la conciencia. El gran maestro Ouspensky dijo: la primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo yo estoy caminando, yo estoy haciendo, y de mantener vivo ese yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente: el pensamiento quedaba como dormido, cuando yo hacía al yo, no podía pensar, ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones. Además uno podía mantenerse en semejante estado solo por un tiempo muy breve. Es necesario disolver el yo pluralizado, volverlo cenizas, pero tenemos que conocerlo, estudiarlo en los 49 departamentos subconscientes, simbolizados entre los gnósticos por los 49 demonios de Haldabaoth. Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los 49 departamentos subconscientes. Durante la íntima exploración de sí mismo en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente de su propio yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente, a aquella de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo, la otra hacia el ego o yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa. Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí mismo. Tal vez un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje cuando exclamamos: ¿y qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? La autoobservación de sí mismo, acompañada en suma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para autoconocerse de verdad. El yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación. Él goza fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria. Él truena y relampaguea en los 49 niveles del subconsciente cuando tratamos de comprender la ira. Él codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia. La íntima recordación de sí mismo es darse cuenta de todos esos procesos subconscientes del mí mismo. Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, caminar, comer, sentir, reír, etcétera, etcétera, sin olvidarse del mí mismo, de los íntimos procesos del ego, de lo que está ocurriendo, allá adentro en los 49 niveles del subconsciente de Haldabaoth, resulta de verdad espantosamente difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia. La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo inicia el desarrollo del sentido espacial que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. Los chakras mencionados por Leadbetter y muchos otros autores son con relación al sentido espacial, igual que las flores son con relación al árbol de la vida. Lo fundamental es el árbol. El sentido espacial es el funcionamiento normal de la conciencia despierta. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos subconscientes de Haldabaoth. Todo hombre despierto de verdad puede verificar por sí mismo a través de la experiencia directa los sueños de las gentes, puede ver esos sueños en las personas por las calles, en los que trabajan en fábricas, en los que gobiernan, en toda criatura. Quien quiera experimentar la realidad de lo que sucede en los mundos superiores debe despertar conciencia aquí y ahora.